Bienvenidos a LNR Sports, bienvenidos. Es tiempo de hablar de fútbol y es tiempo de hablar de lo bueno, lo malo, lo feo de la fecha 12 de Liga Pro que acaba de culminar. Fecha de desgracia para todo el astillero, tanto para Barcelona como para Emelec, incluyendo también el City que perdió 1-0 en su visita a Casablanca. Pero creo que lo más trágico está para Emelec y Barcelona. A esto sumo que día viernes que inició la fecha se dieron dos de los mejores partidos que yo recuerde ahora a lo largo del año. El triunfo de Independiente 3-2 ante Católica, que era un 3-0 que después se convirtió en 3-2. Y el triunfo y la remontada de Libertad 3-2 ante Aucas. Que en Libertad, por cierto, hay muchas novedades de verdad en esta tarde, mañana de día lunes. Se confirmó la salida de Pechón León de Libertad. Se confirmó la llegada de Juan Pablo Luc, que quiero hablar de esto mañana. Y también se confirmó la salida de Cristian Novoa en Emelec como asesor deportivo. Ya no va a seguir y dejó muchas frases que quiero analizarlas porque era una información que ya estaba en el ambiente, pese a que ahora ya se acaba de oficializar. Así que bien, todo esto lo veremos de lo bueno, lo malo y lo feo. Y también el resumen de Libertadores Sudamericana que se los prometí la semana pasada. También hablaremos rápidamente de aquello. Así que no me quiero extender en esto. Pero bien, comencemos. Lo bueno, el partidazo de Católica e Independiente del Valle. ¿Qué partido nos regalaron tanto Católica como Independiente? Que creo yo al final incluso el 3-2 queda corto. Para mí Católica no mereció perderlo. Católica lo perdía para mí por un error de Romo, un golazo de Emerson Pata y un gol que debió ser anulado para mí por falta inicial de Villacaba sobre el jugador de Católica. Así comienza goleando Independiente 3-0, 3 goles en menos de media hora. Brutal el arranque igual de Independiente, que fue mejor en esos primeros 30 minutos. Pero de ahí cambia la tónica del partido. Era de imaginarse que iba a pasar esto, un partido muy movido porque a Papa nos demostró que le encantan estos ritmos altos en el fútbol, con extremos, proponiendo duelos, transitando poco en la mitad de la cancha. Y Diego Martínez es un entrenador que le gusta dominar. Pues pasó el ritmo alto de Independiente de ser una solución a un problema y de convertirse en dominio aparte del problema del asedio que Católica termina dándole. Católica tuvo muy buenos minutos con Fajardo moviéndose al espacio, descendiendo, dando apoyos, que se volvió a comer goles Fajardo, pero bueno, el otro lo hizo muy bien el armado del equipo, triangulando por dentro con Mauro Díaz, con Clavijo que metió un golazo. Termina también de pelota parada encontrando otro descuento Católica que todo el segundo tiempo lo tuvo para poder ponerla del empate y se comieron goles de verdad que casi que debajo del arco. En fin, lo cierto es que para mí fue un show el partido que vimos en el Olímpico Atahualpa el viernes pasado, digno de verdad de los dos equipos que son Católica e Independiente. Lo que sí es cierto es que Independiente con este triunfo vuelve a distanciarse del segundo, porque Católica ya había perdido ante el Manta día lunes y ahora perdió el día viernes ante Independiente, su rival directo por el liderato. E Independiente más allá con el empate de Barcelona y también la derrota ante Aucas, ya le saca 8 puntos, por ejemplo, a Barcelona, por ponerlos en contexto, y vuelve a ratificar para mí que es por escándalo la mejor estructura deportiva que tenemos en el fútbol ecuatoriano. De verdad que no sorprende para nada las diferencias que sigue sacando Independiente, que para mí tiene para dominar el fútbol ecuatoriano por los próximos 10 años como mínimo. Independiente que ya hace 28 puntos, le saca 6 a Católica, 2 partidos, 8 a Barcelona y 9 a Aucas, que es el cuarto. Increíble. Pero esto es lo que hace Independiente con el trabajo. Para mí teniendo el plantel mejor armado del torneo por composición individual, no tanto en el mercado, antes no ficharon mucho como es costumbre, salvo reemplazar las bajas que tuvieron. Pero bueno, partidazo en el Olímpico Atahualpa, más allá de aquello. Lo malo, y aquí viene la crítica, el empate de Barcelona con suplentes. Hubo creo que mucha crítica a Farías por haber puesto suplentes en este partido contra el Manta. No solo porque subestimó al Manta, que viene ganando la Católica y a Barcelona fecha seguida. De verdad que tremenda recuperación del equipo de Carvajal cuando parecía que era un fin de ciclo. Le gana a 2 de los líderes. ¿Y por qué las críticas, creo yo, a Barcelona? Primero por poner a este equipo suplente cuando en Copa Libertadores la cosa está muy complicada. Barcelona está casi eliminado de todo, tanto de Sudamericana con Libertadores, porque viene perdiendo con todos. Literal, no ha ganado un solo punto. Y también porque este partido del Manta debió haber servido como ese envión que te levante de la derrota en Copa y que te ayuda a llenar estadio el martes contra Boca. Dicho esto, creo que no puedo pulverizar a Farías por haber jugado con suplentes. La realidad es que Barcelona
tiene su derecho a rotar si así lo consideraba, no solo porque jugó martes, sino porque volvía a jugar martes. Y a la final, si rotabas o no contra Boca y se ponía suplentes contra Boca el martes, yo creo que igual te iban a criticar como lo iban a hacer si es que ponías titulares el día sábado que terminó jugando y empatando Barcelona. Y ojo porque la crítica es tan fuerte, ¿por qué? Porque el Manta no hace un gran partido. De hecho, el primer tiempo Barcelona fue muy superior, con grandes rendimientos, que estos sí deben ir a criticar a Farías de cómo no pueden ser titulares. Perlaza en el lateral izquierdo, Tomás Martínez, creo yo también por la banda derecha Vargas hizo un buen partido. Sobre todo me quedo con esos dos, de Martínez y Perlaza. Tipos que veníamos pidiendo que de verdad mejoran el armado de Barcelona y la calidad en los metros finales. Esa es la más grande crítica a César Farías. De ahí, ¿por qué al equipo lo están pulverizando? No solo empatar contra el Manta, que era uno de los equipos que está peleando permanencia, sino también porque el Manta se quedó con 10 hombres después del primer tiempo. Todo el segundo tiempo jugó con 10. Metió buenas variantes Carvajal, adentro Medina, línea de 5 para soltar a Ibrahim Cuero y a Chalá, los dos laterales más. Consiguió de un lateral una irresponsabilidad de Yandri Gómez, que recién había entrado un penal. Lo empata el Manta y ya era muy jodido que Barcelona pueda abrir ese Manta con tanta acumulación defendiendo en ese bloque bajo, en ese repliegue. Y pese a que entraron los titulares, de verdad que Barcelona no pudo hacer nada y terminó dejando escapar 2 puntos que lo dejan a 8 de Independiente, que es una distancia de 3 partidos. Ahí la más grande crítica, porque parece que va a ser otro año donde Barcelona no le pueda pisar los talones a Independiente en esta carrera por el título. Sí creo que no se va a despegar de la parte alta, pero la más grande crítica al equipo es esta. Y ya Farías, con empate, derrota en Macará, derrota contra Orense, derrota en Copa y ahora esto contra el Manta, pues sí que el ciclo comienza a tener algo de turbulencia y es normal escuchar las críticas. ¿Que esto significa que Farías debe irse? De ninguna manera, pero sí entra dentro de lo criticable de Farías en un proceso que lleva poco tiempo, pero que al fin y al cabo es un proceso y yo creo que eso en el fondo todavía creo que tiene margen de espera. Y lo feo, que si Barcelona está mal, pues Emelec. Ay, Emelec, el funcionamiento de Emelec, la verdad que es trágico. No solo constante con eso, pues ahora lo de Noboa renunciando cuando él había sido la cara visible de voto por la cual la gente de Emelec confió por esta nueva dirigencia. Pues Emelec hoy es un equipo que no juega nada. Me atrevería a decir que es el peor equipo del campeonato por funcionamiento. Desde los planteamientos inentendibles sin mecanismos de Sánchez hasta la elección de perfiles. Titularidades como las de Neris en la altura, como las de Griffith todavía, la máquina Quintero de central. Muchos de esos nombres insólitamente todavía titulares cuando no han rendido. Y ya escuchando incluso críticas por parte de la prensa y de la gente a jugadores que iniciaron siendo titulares y que hoy están en el banco como Klimovic, como Pizzini, como Napoli, que para mí son muy talentosos. Eso es lo que a mí más me da pena de Emelec, que hoy están criticando a los buenos cuando el problema para mí es táctico y es de un solo hombre, que es el entrenador. Por la elección de los perfiles hasta los planteamientos. Ayer yo vi a Emelec en salida, cuando Leguizamón tenía la pelota en esa línea de 3, y la opción de pase más cercana estaba a 40 metros de él. Una locura de un equipo que quiere intentar hacer un ataque posicional. Por eso es que Emelec es un equipo inconexo, por eso es un equipo sin sinergia, es un equipo que queda largo en el retroceso, un equipo totalmente disfuncional. Y por eso creo yo que de verdad me parece una locura culpar a los que están en el banco cuando son ellos los que deberían ser titulares y que en cualquier estructura decente, ni siquiera buenísima, debería estar vendiendo en este equipo. Que hoy sigue en las últimas posiciones, que vuelve a complicarse porque ganó el Manta, por ejemplo, ganó Delfín, que son los que venían peleando abajo, ganó el Cuenca, ganó Liga, y Emelec se vuelve a complicar. De verdad que yo creo que más allá de la salida de Noboa, que ya no va a formar parte de este directorio, deben de hacer una reunión casa adentro clave. Sí, yo sé que el periodo de Sánchez es muy corto, pero de verdad vale la pena esperarlo después de todo esto, porque yo ya en Cruz Azul lo dije, para mí él limitó a un Cruz Azul recursivo como era el de Anselmi. Lo limitó tácticamente, lo volvió un equipo más plano, un equipo más reactivo, un equipo menos dominante, un equipo menos fluido al atacar. Y en este Emelec, pues, a su imagen y semejanza, lo único que tiene de aquel Cruz Azul de Anselmi, que él después heredó, es que usan el sistema similar. De este equipo no tiene nada que ver con aquello. Equipo defensivo y que ni siquiera defiende bien. Peor atacar. Entonces, creo yo que para Emelec sí debe haber una crítica casa adentro, porque verá que me daría muchísima pena como espectador. Yo ponía a Emelec entre las mejores 3 o 4 plantillas del torneo. Que un equipo, una plantilla muy bien confeccionada, por cierto, por esta misma directiva,
se vaya al carajo solo porque no le apuntaron bien a la parte deportiva y al entrenador. Y bueno, finalizando esto, quiero hablar de la Copa Sudamericana, que la semana pasada nos fue relativamente bien. Macará le ganó 2-0 a Alianza Atlético, en un partido donde Macará creo que lo sufrió por momentos, pero de verdad que los niveles de pose, a diferencia en Liga Pro de Matías Miranda, fueron muy buenos, se movieron, se entendieron con paz. El equipo peruano se suicidó, muy ofensivo, desplegaba los laterales, tenía buen toque de balón, pero no pegó y en el retroceso Macará lo terminó complicando. Y este triunfo a Macará lo deja como líder de su grupo y que de paso tiene 2 localías todavía pendientes, contra Tigre y contra este mismo Alianza Atlético, donde Macará podría soñar con ser primero y pasar directo a octavos en Sudamericana. Algo similar al Cuenca, que no ganó, empató, jugando mal, porque lo pelotearon al Cuenca grandes tramos. Célico sigue siendo un entrenador para mí demasiado defensivo y que no le está sacando nada de provecho a esta plantilla. Sin embargo, en resultados está funcionando y el Cuenca empató 0-0 en su visita a Recoleta. Una visita que al Cuenca lo deja también como líder de su grupo luego del empate a 1 entre Santos y San Lorenzo. Macará, por cierto, esta semana tiene que recibir a Tigre, el Cuenca tiene que recibir a San Lorenzo. Contando un poco cómo esta semana sí puede ser clave ya para saber si el Cuenca y Macará dan un pie ya hacia adelante y están casi clasificados. Esto por Copa Sudamericana. De ahí en Libertadores sí no fue mal en general, porque Lanús le ganó a Liga en un partido paupérrimo de los dos. Ya sabemos que el Lanús de Pellegrino es un equipo más reactivo, con una estructura defensiva muy buena y que transita bien la cancha después por la calidad individual que tiene. Pues Liga se fue a meter atrás y tuvo que abrirlo. Le costó abrirlo, para eso creo que hubo algo de equivocación de Pellegrino en el 11 inicial, que después se fue corrigiendo. Ramiro Carrera jugó de 9 por la baja de Castillo, que fue vendido ya hace algunos meses. Creo que no termina encontrando el equipo todavía Pellegrino luego de la salida de Castillo. Y bueno, y Liga es lo que es. Liga es un equipo que le ganó al City el fin de semana, pero que jugó muy mal ante Lanús. Equipo que le tiraba pelotazos a Daverson, que no atacaba en grupo, que defensivamente no estaba bien y terminó perdiendo un partido que no lo deja complicado en Libertadores porque venía bien ganando 2, uno de visitante, pero termina siendo mala semana para Liga en Libertadores. Y el otro es el triunfazo de Independiente contra Libertad, un Libertad de Paraguay que ya sabemos que había salido Chiqui Arce, que me parece increíble que lo hayan elegido como entrenador en pleno 2026 a Chiqui Arce, y un Libertad que estaba con un interino y que Independiente pelota parada, Charly González quiso un partidazo, le manejó la pelota. Terminó sufriendo de más Independiente para mí, porque de verdad que maniató todo y el Cocolizo que sigue siendo de lo mejor y marcó 3 golazos. Y de ahí lo de Barcelona, bueno, que nunca hablamos del partido, pero lo de Barcelona fue tristísimo. Que Barcelona queda casi eliminado de Libertadores de Sudamericana por esta derrota 2-1 ante Católica, que mereció ser más por ese primer tiempo espantoso. Y que a Farías hay que criticarle muchas cosas, como digo, la actuación en Copa es inadmisible. Ya le pasó a Castillo y antes había pasado también en Barcelona. Lo que sí creo que hay que decir más allá de la derrota, donde la Católica de Garnero, equipo serio, ordenado y que hizo mucho daño en transición, se acabó a mitad de la cancha, buenos niveles individuales de Valencia, Montes, de San Pedri. Lo que sí hay que criticarle a este Barcelona por no poder abrir esta Católica y pasarla mal es que casa adentro hay que hacer una reflexión. Porque Barcelona lleva años clasificándose a Libertadores y fracasando ahí, quedándose en fase de grupos. ¿Por qué creo que es casa adentro? Porque Barcelona lleva teniendo 3 años 5 entrenadores. Es decir, Barcelona tiene casi un promedio de 2 entrenadores por temporada, que ninguno termina y vuelves a iniciar el año siguiente el ciclo. No creo que el fracaso de este año sea solo culpa de Farías, ojo, de hecho él me parece que tuvo un gran mérito en meter esta plantilla a fase de grupos. A lo que voy es que si Barcelona de verdad quiere cambiar esta tendencia negativa en Libertadores y en Copas en sí a nivel internacional, pues debe de ya comenzar a crear una estructura y darle rodaje, que pasen los años jugando juntos. Si es que verdad vale la pena el entrenador, como yo creo que difícil Farías darle un proyecto a largo plazo, pero bueno, es lo que ha elegido esta directiva como el camino, pues ver si así Barcelona puede salir adelante. Los cierto es que hoy quedan prácticamente afuera de Libertadores y Sudamericana, luego de esta derrota ante Católica. Así que bien, este fue el programa de hoy. Saben que nos pueden seguir aquí en nuestra cuenta de YouTube de la Nueva República, donde hacemos videos a las 3 de la tarde de lunes a viernes. Nuestra cuenta de Instagram como LN_Sports y en nuestro Twitter LN_Sports, nuestra página web también www.lanuevarepublicas.com. Y en mi Twitter me pueden encontrar a mí como Mauricio Bermúdez 20. Soy Mauricio Bermúdez, fue un placer estar con ustedes y será hasta el día de mañana donde hablaremos ya de Champions y de toda la semana copera que se nos viene.